Amén. Dios me le bendiga, Elizabeth. Dios te bendiga, Ingrid, Freddy. Amén. Bendiciones. Y Amén, pastor. Ricardo, amén. Ricardo que no está presente, pero estamos grabando clases para que él también pueda tener participación. Si logra llegar a tiempo, amén, él se integra a nuestra clase del día de hoy. Pautamos la semana pasada que íbamos a continuar en el segundo libro de Samuel, hablando acerca de la monarquía de David. Ya vimos los primeros años de David, su formación, y también vimos cómo se dividía lo que es el segundo libro de Reyes. Este libro tiene tres grandes secciones. La primera sección, que abarca los primeros 10 capítulos, están marcando los logros y la gloria del reinado de David. En el capítulo 2 al 6 me habla del ascenso de David, cuando David se convierte en rey. Primeramente, David se convierte en rey en la ciudad de Judá, la provincia de Judá, y directamente comienza a reinar en Hebrón. El libro es claro y que nos habla que gobernó en Hebrón un periodo de 7 años y 6 meses en Hebrón. La casa de Israel, la demás casa de Israel, incluyendo la tribu de Benjamín, siguieron al hijo de Esaú, en este caso, Abner, hijo de Ner, el general valiente de Saúl, el que también había perseguido en numerosas veces a David, y quien David le reprochó por no cuidar debidamente a Saúl, porque David bajó hasta el campamento de ellos y cortó un pedazo del vestido de Saúl, y llamó a Abner de lejos y le dijo: debes cuidar mejor a Saúl, porque realmente David tenía un gran afecto y una gran preocupación por Saúl, y nunca quiso mancharse con la sangre de Saúl, y tampoco quiso en esta ocasión mancharse con la sangre de Isboset, que es el hijo de Saúl. Así que Abner, siendo fiel a la casa de Saúl, tomó a Isboset y lo nombró rey sobre todo Israel, prácticamente sobre todo Israel. Y a partir de ese momento de la muerte de Saúl, y a partir del momento en que David llega otra vez a Judá, comienza en Israel una guerra civil. En la guerra civil son fratricidas porque mueren muchos hermanos. En este caso eran los hijos de Israel peleando con los hijos de Judá. O sea, una guerra de 11 tribus contra una tribu. Pero lógicamente David tenía la ventaja sobre las demás tribus porque David era un hombre entrenado en guerra. Además, a pesar de que Abner era un gran general, un gran comandante, David lo superaba con creces, y David pudo fácilmente detener, diríamos, a Abner y darle muerte. Pero David no quería mancharse con la sangre de Abner, sino que esperaba en que sea Dios el que obrara. Así como respetó la vida de Saúl, al cual consideraba como el ungido de Jehová, David también respetó a su hijo, al último hijo vivo, que era Isboset. Los respetó y no quiso manchar sus manos con la sangre de Isboset. Así que tuvo paciencia. Samuel, como vimos en 1 Samuel capítulo 16, fue Samuel que lo ungió como rey. Y David, esperando con la paciencia de Dios, jamás se levantó su mano contra el ungido de Jehová, sino que fue paciente y esperó. Estos 40 años o 42 años que gobernó Saúl, aún fuera de la voluntad del Señor, David, sin embargo, fue paciente y esperó. Era una prueba grande para David. Y ahora, cuando comienza a reinar en Hebrón, otra vez es la prueba para David, porque David no puede manchar sus manos con la sangre de Isboset, y por lo tanto se sale prácticamente fuera del combate y permite, le da larga hasta que es Dios el que toma la solución. En ese combate, en ese tiempo, para que David llegue a ser coronado sobre todo Israel, ocurren muchas cosas. Ahí Abner mata a un hermano del general de David, en este caso de Joab, que es el general que comandaba las tropas de David. Mató un hermano de Joab
y Joab en venganza traiciona a Abner y mata a Abner. Con la muerte de Abner, entonces todos los hijos de Israel se acercan a David en Hebrón y piden alianza con él y lo proclama como rey entre todas las tribus. Y David gobernó 33 años más en todo Israel. Y fue de esa forma abrupta, de esa forma difícil, que David se convirtió en rey de todo Israel. No era la primera opción, no, porque aún las tribus de Israel estaban mirando a Isboset, al hijo de Saúl, y aún las tribus de Israel habían jurado por la casa de Saúl y no por David. Pero al final tuvieron que reconocer que Dios había dado su palabra y Dios había marcado, había señalado que David reinaría sobre toda la casa de Israel. Y así lo reconocieron el servicio que David había hecho, que salía y entraba y traía victoria sobre Israel, y reconocieron también que David era de los suyos, a pesar de que David tuvo algunos años en el extranjero como prófugo o como exiliado. Al regresar David, amén, y después de haber reinado 7 años y 6 meses en Hebrón, entonces las demás tribus reconocen a David. En el capítulo 5 hay un resumen de su reinado, y ese reinado de David es muy significativo. Dice el capítulo 5, versículo 6 en adelante, que el capítulo 5, perdón, versículo eh, 4 y 5, que David comenzó a reinar teniendo 30 años de edad, o sea que era joven. Amén. Ahora mismo 30 años es un muchacho, como quien dice. Era joven, con poca experiencia, aparentemente poca experiencia, pero sabemos que David, siendo adolescente, se enfrentó contra Goliat. David, siendo un jovencito, también fue recibido como escudero de Saúl y fue promovido también en los ejércitos de Saúl como un comandante de un batallón numeroso, y que comenzó a ganar muchas guerras. Y ya teniendo algo más de 25 años, es que David, bueno, menos de 25 años tenía David, algunos 21 años, cuando ese jovencito, ese niño estaba por el desierto huyendo de Saúl. Y a esa temprana edad estaba David también en la cueva de Adulam, y allí encontró 300 hombres, 400 hombres que se le hicieron fiel y nombraron como jefe. Y así comenzó a crecer David. Comenzó a tener más experiencia de combate, experiencia de gobierno, experiencia militar aún con los filisteos, y comenzó a desarrollarse grandemente. A los 30 años comenzó a gobernar en Hebrón, David, y duró 7 años y 6 meses en Hebrón, y 33 años reinó en todo Jerusalén, en todo, diríamos, Israel, desde Jerusalén. Todos sus años de gobierno fueron 40 años de gobierno. Ahora, en esos 40 años de gobierno, ¿cuáles son los logros de David? Y ahí están los primeros 10 capítulos que nos hablan de esos logros de David en esos 30 años de gobierno, los cuales son muy significativos para nosotros y tenemos que tenerlo bien presente. Entonces, vamos a verlo. El énfasis según de Samuel lo vimos la semana pasada, logros y gloria de David. Ya vimos también parte de estos logros la semana pasada, y vamos a seguir un poquito más. La guerra civil que se formó en Israel, y lo que hemos comentado ahora mismo, y el fin de la guerra civil viene con la muerte de Abner, el gran general de combate que había hecho rey a Isboset. Y con la muerte de Abner, como dice el capítulo 4, finalizando el capítulo 3 y comenzando el capítulo 4, se estremeció todo Israel y hubo temblor, porque todo el mundo sabía que el hombre fuerte detrás de Isboset era Abner. Y sin Abner, Isboset no era nada, no tenía capacidad para enfrentar a David, porque Isboset era un hombre joven, y apenas había reinado un año y algo, o sea, reinó en total 2 años sobre Israel, Isboset. Así que, aprovechando la gran confusión y viendo el momento de que era inminente la caída de Isboset, se levantaron unos hombres, amén, unos hombres que dice la Biblia, que era Baana y Recab, hijos de Rimón,
Beronita, de la casa de Benjamín. Y estos hombres entraron a la alcoba de Isboset, lo mataron, cortaron su cabeza y huyeron a Hebrón con la cabeza de Isboset para presentarla a David y presentarse ellos como unos héroes, pensando que David se iba a alegrar con la muerte de Isboset. Lamentablemente, la reacción fue muy poco esperada. David no quería la muerte de Isboset. David no quería mancharse su sangre, pero tampoco deseaba la muerte de este gran hombre de Dios. Él entendía que era un hombre de Dios porque era hijo de Saúl y quería respetar el linaje de Saúl y que sea Dios que lo ponga a él como rey, pero no tomar él el reinado en sus manos. Así que estos hombres malvados que dieron muerte a Isboset, David lo justició y lo mandó a matar por la forma vil que ellos mataron a su rey a traición. Y ahí terminó la guerra civil y comienzan las campañas militares de David. Después que David es rey sobre todo Israel, reinando, comenzó a establecer su capital. ¿Qué es lo primero que hace David? Tomar a Jerusalén, conquistar a Jerusalén. Jerusalén, unos 300 años atrás, había sido fundada por una tribu cananea llamada los Jebuseos. Y los Jebuseos ocuparon a Jerusalén y Jerusalén era apenas una ciudadela, para así decirlo. Pero David le interesaba estratégicamente tomar a Jerusalén como capital de su imperio. Así que ese imperio que tenía David como visión comenzó a establecerlo. Conquista Jerusalén de los Jebuseos, toma la fortaleza de Sión y comienza a reedificar completamente a Jerusalén con una grandiosa fortaleza y establece a Jerusalén como capital de su imperio. Luego hace un acuerdo, un trato con Irán, rey de Tiro, para que como Irán no estaba tan interesado en dominio político, sino en lo comercial y sobre todo en dominar los mares, porque Irán era comerciante de madera. Entonces David, como viendo esa facilidad, aprovecha a Irán para negociar con él la paz a cambio de provisión de madera y también de transportes marítimos que le hacía falta a David, porque David pensaba en un reino, en una gloria, y en esa gloria Tiro jugaba un papel importante porque era un puerto de mucha importancia y además tenía que contar con aliados fuertes como era Irán, rey de Tiro. Así que David hace pacto con ellos, pero en su conquista de expansión, David conquista Edom, los edomitas, expandiéndose hasta la frontera con Egipto, que es al sur de Jerusalén. También conquista Moab, que está pasando el Jordán, y Amón, que pasando el Jordán, pero se convierte en objetivos políticos. ¿Por qué? Porque esto está en la ruta de los grandes reyes, como comentamos la semana pasada. También conquistó a Damasco. Cuando conquista Damasco, los asirios van a auxilio de Damasco y también domina a los asirios. Y se extiende David por el norte prácticamente hasta Mesopotamia. Y realmente fueron grandes las conquistas de David y David amplió grandemente su territorio. En este mapa que estamos acá, vemos en la parte más oscura, en el centro, lo que gobernó Saúl. Saúl apenas tenía un pequeño territorio en el centro de lo que es Palestina. Entonces David conquista Malet, Edom, conquista Amón, a Aram, conquista a Damasco, que está más al norte, y cuando los asirios que están bien al norte quieren ayudar a Damasco, también conquistó los asirios y se extendió grandemente el territorio de Israel con las conquistas y las campañas militares que hizo David extendiendo el imperio. Él tenía una visión de un imperio. Él sabía lo que Dios había prometido a Abraham y tomando las promesas a Abraham, David comenzó a accionar y a conquistar las tierras porque Dios le había dado paz en toda la región. El cuadro político de las conquistas, los asirios fueron dominados por David. Aram, en tiempos de los patriarcas, se había establecido en Kabul, de alta Mesopotamia, y se extendió hasta Damasco, pero también David conquistó Damasco y David conquistó a los asirios. Los fenicios ocupaban las costas marítimas del mar Mediterráneo. David hace trato con Tiro y con Sidón, que son dos puertos marítimos importantes. El rey de Arán, rey de Tiro,
hizo alianza con David para evitar fricciones militares, ya que su interés era esencialmente marítimo. Así que Ciro y Sidón hicieron alianza con David. Egipto estaba en crisis, no tenía capacidad política para hacer una amenaza contra David. Los edomitas, que fueron problemas en el pasado, fueron dominados por David. Los amalecitas por igualmente y otras tribus más, amén, cananeas, como los amalecitas, amonitas y moabitas, David lo fue dominando paulatinamente. La amenaza que confrontó el imperio de David otra vez fueron los filisteos. Los filisteos se establecieron en 5 ciudades-estados principales, en Escalón, Abdón, Ecrón, Gaza y Gat. Hoy hablamos de la franja de Gaza, que era uno de los bastiones filisteos. Y los filisteos le hicieron frente a David. David lo venció en numerosas veces y finalmente David, diríamos, se quitó a los filisteos y los dominó completamente, no siendo más, no pudiendo ser más una amenaza para el reinado de David. Y Dios le dio gran paz a David en Jerusalén. Ahí llegamos al capítulo 7 de Segunda de Samuel. Este capítulo es importante antes de entrar a los fracasos de David. Es importante porque en este capítulo Dios hace un pacto con David. Y ese pacto con David es la base de lo que podemos decir la base del milenio. Por ese pacto se cumple en Cristo Jesús. Es la base de las promesas de Dios que se cumplen a través del Señor Jesucristo. En este pacto dice la Biblia en 2 Samuel 7. Aconteció que cuando el rey ya habitaba en su casa, porque había construido un palacio enorme. David construyó en los primeros años un enorme palacio con la madera de Tiro. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, porque hizo Dios eso, el principal enemigo era los filisteos, y también los venció. Dijo el rey David a Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de Dios está entre cortinas. Oiga, o sea, el arca de Dios está solamente en una carpa, en un campamento. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que en tu corazón está, porque Jehová está contigo. Sin embargo, esa misma noche, Dios habla con el profeta Natán y le manda un mensaje. Ve y dile a David lo que te voy a decir. Tú me has de edificar casa para que yo more. Le dice el mensaje: ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna. O sea, yo te he dicho a ti que me edifique casa de cedro. Te he pedido yo casa de cedro. Entonces dice: ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. O sea, que te he engrandecido. Dios estaba cumpliendo las promesas de Abraham en David. Por lo tanto, David estaba floreciente, muy poderoso. Además, dice Dios: yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, yo fijé lugar a mi pueblo Israel y los planté para que habite en este lugar y nunca más se ha removido, ni los inicuos se le aflijan más como al principio. Los inicuos es el periodo de los jueces que siempre le estaban afligiendo a Israel, y ahora dice: yo he asentado a Israel para que nadie pueda oprimirlo. Desde el día que puse jueces sobre el pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Esa es la promesa que Dios está dando a David. Versículo 11. Asimismo Jehová te hará saber que él te hará a tu casa después de ti. O sea, comienza a hablarle
sobre lo que Dios va a hacer, los planes de Dios en el futuro. Y cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios, y duermas con tus padres, o sea, después que tú mueras, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, óigase qué lindo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él, que hablando de Salomón, que fue el que sucedió a David, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y ahí es que se cumple que Dios va a afirmar para siempre el reino de David. Y lógicamente sabemos históricamente que Salomón reinó 40 años. Después de la muerte de Salomón, el hijo de Salomón no tuvo la capacidad de mantener unido el reino, que ese fue Roboam, y en los días de Roboam, que fue en el 930, se dividió el reino y Judá y Benjamín se quedaron con los descendientes de David y las demás tribus se separaron y se formó dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero en el reino del sur, que es el reino que sigue la dinastía davídica, reinaron 20 monarcas más desde el año 930 hasta el año 586. Y en el 586 se termina el reinado davídico o la dinastía davídica, termina ahí prácticamente porque Nabucodonosor invade a Israel y pone fin a esa dinastía. En total, la dinastía davídica duró 466 años. Pero hay una promesa de Dios en este capítulo que dice, afirmaré tu reino para siempre. Y todos los profetas han indicado que aquel Mesías que dice Isaías, que habla Isaías, aquel Mesías que los profetas también mencionan, que reinaría sobre la casa de David y que sería de la familia de David, en ese Mesías, entonces su reino nunca tendría fin. Y es cuando Cristo se establezca y por lo tanto se establece que Cristo iba a ser descendiente de la casa de David. De esa misma dinastía vendría el Mesías y se sentaría en su trono y ese trono sería grandioso. Desde ese entonces, todos los judíos esperan que se levante ese Mesías, que venga como del trono de David y que se siente otra vez para extender el imperio, así como lo extendió David, y que otra vez pueda poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, así como lo hizo David. Y esperan, por lo tanto, un rey de la casa de David, un rey que sea un gran conquistador, un gran guerrero, así como lo fue David. Pero lamentablemente ese rey vino, no pudieron reconocerlo y rechazaron a ese rey que vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El capítulo 9 termina con un acto de bondad de David, muy bonito, que es Mefiboset. Mefiboset, David ya en su reinado, viendo la prosperidad y la bendición que Dios le había dado, piensa en la casa de Saúl y comienza a investigar si queda algún sobreviviente a Saúl. Sabía que sus hijos, que eran cuatro, Jonatán, Abinadab, Melquisúa y Esbaal, esos cuatro hijos habían muerto en batalla. Y no sé por qué la Biblia no menciona ningún hijo de ellos. Parece que ellos murieron sin tener hijos. Si tuvieron hijos no se conoce porque la Biblia no lo declara. Sí declara, tampoco diríamos las dos hermanas que tuvieron, eh, una de ellas, Mical, dice que murió sin tener hijos, lo dice segunda de Samuel capítulo 6, 23, Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte, pero más luego me habla también de una hermana de Mical, y esta hermana de Mical sí tuvo hijos y tuvo 5 hijos. O sea que cuando David comienza a buscar descendiente para honrar de la casa de Saúl, lo que encuentra en ese momento es a Mefiboset, no Isboset. Isboset fue el hijo que se proclamó rey y que fue, diríamos, enemigo de David. Pero este Mefiboset
había quedado inválido por un accidente que tuvo siendo bebé, que huían y la madre cargando al niño, el niño se le cayó y se fracturó las piernas y el niño quedó inválido. Así que David encuentra a Mefiboset y le hace llamar y restituye todos los bienes que tuvo Saúl, le pone sirviente y lo invita a su mesa a comer juntamente con él. Eso está en 2 de Samuel capítulo 9. Y en estos 10 primeros capítulos lo que vemos es el corazón de David, lo que vemos es el carácter de David. David tiene un corazón realmente que aún a sus enemigos, él lloraba. Cuando mataron, por ejemplo, a Abner, que era el general que proclamó a Isboset como rey sobre Israel, él tenía respeto por Abner porque él había peleado juntamente con Abner cuando era comandante de Saúl en el ejército de Saúl. Y en ese respeto que tenía por Abner, cuando Joab mata a Abner, David llora a Abner y le hace un sepelio y declara luto nacional por Abner porque no merecía morir a traición porque era un valiente. Y el pueblo vio que no fue David que lo mató a traición, que no estaba en el corazón de David porque David se afligió y lloró la muerte de Abner. Igualmente, cuando matan a Isboset, David también declara un duelo nacional y endecha a Isboset por un gran valiente que había caído, que no merecía morir a traición como murió Isboset. Y ahora David muestra en su corazón que amaba la casa de Saúl, honrando a Mefiboset y trayéndolo al palacio, adoptándolo como uno de sus hijos. Y porque David tuvo bastantes hijos, no sé si ustedes lo sabían, David era muy numeroso. Entonces, entramos ahora, esas fueron las conquistas de David, la gloria de David, estableció un reino, hizo grandes campañas militares, creció grandemente. Ahora vamos a ver la parte frágil, porque la Biblia es un libro que no se contradice, que no tapa pecado a nadie. Aunque David era muy querido por Dios, sin embargo, Dios no se confabula con el pecado de nadie y no importa quién peque, Dios reprende al pecador, a pesar de que sean sus hijos muy amados. Y en este caso reprendió fuertemente varias veces a David y varias veces, amén, David se humilló ante la mano de Dios. Esposas y concubinas de David. Muchos lo ven como una bendición. La Biblia lo presenta como un fracaso. Como hombre, David tuvo varias esposas y concubinas. Entre sus mujeres está Mical, que ya vimos ahorita que no tuvo hijos, hija de Saúl, su primera esposa, la quería hasta la muerte, yo creo, porque cuando Abner se acerca a David para hacer alianza secreta con David, David le pone una condición: yo te recibo, Abner, y finalizamos la guerra entre tú y yo, que tenemos entre Israel y la casa de Judá. Finalizamos la guerra, yo te recibo con una condición. ¿Cuál condición? Que me devuelvas a Mical, que me restituyas a Mical como esposa. Oiga, qué fuerte. Y Abner le dijo, sí, no hay problema. Si esa es la condición, no hay ningún problema. Y eso lo encontramos, es historia muy bonita y también triste al mismo tiempo, porque David amaba a Mical. Entonces le encontramos en el capítulo 3, cuando Abner hace pacto o alianza con David en Hebrón, el capítulo 3, la historia de Mical. Entonces, Abner va y le quita a su marido Paltiel, hijo de Lais, a Mical. Y el marido se va detrás de ella llorando. Oiga, eso es lamentable. Llorando su mujer. Hasta que Agnes se le dijo, vete a tu casa. Para yo Ay, no ay, ay. matarte, vete a tu casa. Así que el marido se fue llorando tras Mical. Devuelve a mi mujer. Vete Óigase a tu eso. casa. Porque Agnes la tomó y se la restituyó a David. Y así David por fin recuperó a Mical. Pero David ya estaba casado, lógicamente. Tenía a Ahinoam de Jezreel. Jezreel es una región al sur, diríamos, ¿cómo se llama esta región de Galilea? Jezreel.
y también se había casado con Abigail, la que fue esposa de Nabal, que la vimos ya en 1 Samuel 25, cómo honró David a Abigail, Nabal. También se había casado con Maaca, con Agüit, con Abitar y con Egla. Estas fueron todas sus esposas en el extranjero cuando él estaba en el exilio. Y David, cuando se mudó del exilio y llegó a Hebrón, se llevó a sus esposas con él. Así que Mical fue su primera esposa, su esposa que nunca olvidó, que luchó por ella, que logró que la restituyan otra vez, aún teniendo como 5 esposas más, quería que vuelva Mical. Y así que volvió Mical. Y cuando ya comenzó a gobernar en Jerusalén, ahí fue el caso de Bexabé, su octava esposa, que creemos que es su última esposa, que fue mujer de Urías el Eteo, con la cual procreó 4 hijos, de quien era madre de Salomón. Eso encontramos en 2 Samuel capítulo 8. Sin embargo, 2 Samuel 5:13, si lo pueden buscar, dice que David tuvo más esposas y concubinas que no se mencionan en la Biblia. Aparte de estas 8 que están mencionadas, David tuvo más mujeres y concubinas. Hay alguien curioso que dice, ¿y cuál era la mujer favorita de David? ¿Qué usted cree? ¿Mical, la cual logró que la restituya? ¿Bexabé, con la cual tuvo 4 hijos, la última, una de las últimas esposas que tuvo en Jerusalén, con la cual tuvo 4 hijos? Ainoam de Jezreel. ¿Cuál sería la esposa favorita de David? Pastor, yo creo que era Mical porque hasta un corito le hicieron, pastor. Hasta un corito le hicieron. Los Sí. dominicanos le hicieron un corito. ¿Qué dice el corito de Mical? Que no lo he escuchado. ¿Usted no lo ha escuchado? Lo ¿Cuál cantan es los el dominicanos. coro? Dice que cuando David llevaba Ah, la arca para su casa, él estaba danzando, ¿no? David danzaba. Ok, David esa es danzaba. una historia Y bella que dice que la está. esposa lo criticó. Ok, Entonces, eso me parece traslado. El David traslada el arca a Jerusalén. sí, entonces dice que Capítulo la 6. esposa lo criticó, que en ese caso era Mical. Entonces dice el que hizo el corito que le cantó a la esposa, dice, estate quieta, Mical, déjame adorar. Ah, mire, ahí está la historia de David y Mical. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un éfod de lino. Wow, mire, David estaba bien vestido. Un éfod es un éfod sacerdotal, o estaba de lujo. ¿Mm? Y David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Oiga, y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio a David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Salió Mical a recibirle. No se contuvo Mical, no me quedó callada. Dijo, a recibir a David y dijo, oiga, eso es ironía. Cuán honrado has quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se desnuda sin decoro una cualquiera, una ramera. Oiga, qué irónica fue Mical. ¿Y cuál fue la respuesta de David? David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel. Por tanto, dice David, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de aquellas criadas que tú dices que tú has hablado. Oiga, qué respuesta de David, ¿eh? Fuerte respuesta de David, que tal vez diría fue un reproche para Mical, ¿verdad? O una lección para ella. No sabemos qué pasó después de ahí con David Mical, si siguió queriéndola en su corazón, si se le salió el corazón, pero no sabemos. Pero sin embargo,
me habla de una historia muy candente de David y Betsabé. Una historia que hay mucho amor, mucha pasión, parece como una novela, ¿verdad? Y ahí la que tenemos en esta imagen es precisamente David y Betsabé. El gran conflicto amoroso de David fue con Betsabé, y tal vez el último amor de su vida y el amor más fuerte de David fue con Betsabé. Y ahí lo tenemos. Y fue a través de Betsabé que tuvo a Salomón, y también fue por la línea de Betsabé que continuó el reinado de David. Ahí tenemos a David y Betsabé. Los hijos de David, que son los príncipes reinos, están entre los oficiales del reino. Dice según de Samuel 8, capítulo 15, capítulo 8, versos 15 en adelante. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y por eso se dice que el reinado de David era un rey justo y que hizo lo correcto delante de Dios, y así sería el descendiente que salga de él. ¿Cuáles eran sus oficiales? Joá, hijo de Sarbia, general del ejército. Josafat, hijo de Ailob, era cronista, el que escribía los libros, el que hizo las crónicas. Ahí tenemos también a Sadot, hijo de Aitob, y a Abimelech, hijo de Abiatar, sacerdotes. Seraías era el escriba. Benaía, hijo de Joaida, estaba sobre los secretos y sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran sus príncipes. ¿Cuántos hijos tenía David? ¿Cuántos príncipes habían en este reinado ilustre de David? Ahí tenemos los primeros 6 hijos nacidos en Hebrón. Agmón, su primogénito. Ese fue hijo de Ainoam de Jezreel, la mujer jezrecita, que está al sur de Galilea. Amén. Agmón. Y ya sabemos el conflicto que tuvo Agmón con Absalón, porque Absalón violó una hermana de Agmón. Amén. Hay un conflicto fuerte. Keliab, hijo de Abigail. Keliab es hijo de Abigail. Absalón, hijo de Maaca. Adonías, hijo de Agüit. Zafatías, hijo de Abital. Y Tren, hijo de Ecla. Y estos primeros 6 hijos, fíjese que cada uno tuvo con una mujer distinta. Así que ese matrimonio o esos matrimonios de David se cuentan no como victoria, sino como fracaso, porque David tuvo una conducta en cuanto al trato con las mujeres poco estable y muy promiscua. Milcal, hija de Saúl, no tuvo hijo, fue estéril. Ahora, después de estos 6 hijos que fueron con Amón, su primogénito, Absalón le dio problemas, se rebeló contra David. Adonías también le dio problemas, se rebeló contra David. O sea que de esta primera camada, de estos primeros 6 hijos, 3 tuvieron grandes conflictos. Hubo grandes conflictos con estos que están ahí. Ahora, de los hijos nacidos en Jerusalén, con Betsabé, que fueron 4 hijos, está Samoa, Sabob, Natán y Salomón. Luego dice la Biblia que David tuvo otras mujeres y otras concubinas, y de otras mujeres y otras concubinas le nacieron 7 hijos más. Ibar, Isúa, Nefet, Jafía, Elisama, Eliada y Eliefer. En total, David tuvo 17 príncipes, además de sus oficiales. O sea que David tuvo 17 hijos, los cuales fueron príncipes. Amén. Bellamente vestido, elegantemente vestido, sin contar las mujeres. 17 varones, sin contar las mujeres. O sea que en total David tuvo bastante hijos. Y la gran pregunta, la poligamia en la Biblia. Un gran harén real se consideraba un símbolo de bendición, de prosperidad, dignidad y opulencia, pero también puede ser un gran fracaso o una maldición. Las familias polígamas nunca fueron parte del plan de Dios. Génesis 1:27. Dios lo creó varón y hembra. Génesis 2:21 al 24, cuando Adán recibe a su mujer y le llama, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso.
Por lo tanto, habiendo, dice el profeta Malaquías, habiendo en Dios abundancia de espíritu, porque Dios pudo crearle a Adán muchas mujeres, sin embargo, creó dos. Una sola esposa le creó a Adán, Malaquías 2:15, porque Dios buscaba descendencia para él. En el matrimonio polígamo no puede haber una descendencia para Dios porque hay conflicto entre las esposas y hay mucho conflicto entre los hijos de las esposas. ¿La ley de Moisés permitió el matrimonio polígamo? Sí. Cristo lo rechaza tajantemente. Mateo 19, 8 al 10 y Marcos 10:5. Abraham, por ejemplo, tuvo problemas con Sara y Agar que fueron insostenibles y tuvieron que separarse y separar los dos hijos. Jacob tuvo 4 esposas y hubo también grandes conflictos entre ellas y también entre sus dos hijos. Hasta José terminó siendo vendido por esclavo a los amalecitas. David tuvo 8 esposas y varias concubinas y la violencia, como vemos en la historia, nunca se apartó de la casa de David. Salomón rompió el récord, tuvo 300 reinas, 700 concubinas, las cuales desviaron su corazón cuando era viejo e introdujo la idolatría otra vez al pueblo de Israel. Así que para David, la poligamia, su vida amorosa, no se cuenta como una victoria, sino como uno de sus fracasos. Su familia no fue estable, siempre hubo sangre entre su familia y eso también fue por decreto de Dios. David Bexabé, el gran fracaso amoroso, ahí estaba la Bexabé. Pecado de David con Bexabé, lo conocemos. ¿Alguien puede comentarme sobre leerme sobre esta historia? Elizabeth, Ingrid, ¿pueden animarse? Dice que el rey David dice que se paseaba sobre su terrado en Sí, la casa real cuando vio que esta mujer estaba bañándose y la vio que era de buen parecer, una mujer muy hermosa. pero Y David ya entonces, tenía 7 mujeres, 7 sí, esposas. ya tenía 7 esposas. Y entonces él preguntó que de quién era la hija. Entonces le dijeron que era de Urías. Y entonces él mandó un mensajero para tomar a la mujer, para que la trajera a su casa, y así fue como él se llegó a ella, ¿verdad? Y concibió. De ahí fue que mandó también a eliminar al esposo. Le dijo que lo pusiera Un pecado llevó a otro pecado y sí, por ocultar un pecado se complicó más el pecado. Primero fue una mentira, luego un adulterio, después el adulterio un embarazo. Para ocultar el embarazo, una muerte. Matan a Urías el Eteo. O sea que sí, es el problema de querer ocultar el pecado. Y la mentira, es un peligro la mentira porque la mentira sigue creciendo. Y así creció la mentira a una dimensión descomunal, como vemos en esta historia de David, ¿sabe? Y lo más lindo es el final, el mismo profeta Natán, el que le dijo, el que le trajo tantas buenas noticias a David, el que le felicitó porque su reino estaba en paz. Ahora viene con otras noticias sobre él, ¿verdad? David y el profeta Natán. El profeta Natán le declara a David cuáles serían las consecuencias de su pecado. ¿Alguien recuerda cómo fue la historia? ¿Cómo Natán se acerca a David? Se acerca contándole una historia acerca de que había un hombre que había tomado la oveja, la única oveja de otro más pobre. ¿A eso se refería, pastor? Exactamente ese mismo. Oiga, mire, amén. Sigue, sí, cuéntame esa historia. Y la mató, y la había tomado y la había matado. Y él, teniendo muchas ovejas, tomó la del otro que era más pobre, que era su única oveja. Que Entonces, la había criado como si fuera una hija, que la alimentaba en sus manos. claro, Correcto. Y cuando le llegó visita, entonces él le dice esa visita esa visita era la pasión, ¿verdad? Cuando le llegó visita, el deseo, la pasión, el morbo,
sacrificó la única ovejita del vecino en vez de sacrificar de las de él, porque él tenía muchas, él tenía 7 esposas y varias concubinas más. Y en vez de sacrificar una de sus ovejitas que tenía en su casa, sacrificó la única que tenía el vecino. Claro, Entonces apeló al sentimiento de justicia que tenía David y le claro. dijo, ¿y David qué hizo David? ¿Cómo Dice reaccionó David ante esa noticia? que merecía la muerte. Ese Entonces, hombre merece la muerte. Se quitó la ropa y se rasgó su ropa como si fuese un juez haciendo justicia, que muera. Y ahí aparece Natán. Ese eres tú. Ese eres tú. O sea, ni David se salvó del profeta Natán. No importa lo grande que tú seas. Cuando pecas, Dios te hará responder. Y la sentencia de Natán se resume en esos 4 pasos. ¿Cuál fue la sentencia de Dios y el castigo de Dios contra David por haber pecado de esa tan vilmente? Ahí están 4 puntos. ¿Cuáles son, Ingrid? Número 1. la espada nunca se apartará de tu casa. Amén. O sea, de entre tus hijos se van a matar y también contra ti se van a rebelar. Y eso se cumplió. 2. De tu misma casa se levantará el mal contra ti. Ahí está Absalón también que se levantó y el otro hijo más que se levantó contra él. Y sus mujeres serían tomadas delante de sus ojos a plena luz del día. Aleluya. Y eso pasó a plena luz del día. Uno de los hijos que se rebeló contra él tomó a sus mujeres, como era una señal de autoridad, que si lo hacía, él prácticamente tomaba el lugar del rey. Y así lo hizo a plena luz del día, violó a sus mujeres. Amén, sí. Y número 4. El niño que le había nacido ciertamente morirá. Amén. Así que Betsabé estaba embarazada y ese niño no viviría. Y David, cuando vio que nació el niño que se enfermó, hizo luto por el niño, pero David sabía que el niño iba a morir porque ya el profeta se lo había declarado. Así que estaba haciendo luto varios días, no comió, no bebió. Y cuando murió el niño, ninguno se atrevía a dar la mala noticia a David de que el niño había muerto porque pensaron que le iba a tomar peor. Pero la noticia no sorprende a David, sino que simplemente se paró y comió porque ya Dios le había hablado y sabía que eso había de esperarse y ya tampoco no se podía hacer nada. Todo Israel sabría de su humillación y por eso dice, en verdad, tú lo hiciste en secreto, lo de Betsabé, y yo lo haré contigo en público a plena luz del sol. Así que lo que hacemos en secreto será descubierto. Por eso hay un texto en la Biblia que dice que todo lo que está oculto se hará a la luz. Y eso es la gran cosa. Hay un refrán que dice que Satanás arropa, pero luego jala la sábana. Amén. Así que toda mentira quedará revelada, develada en ese momento. ¿Qué hizo David? Se arrepintió profundamente y una cosa que tenemos de David, que la Biblia dice que tiene el corazón semejante a Dios, es que cada vez que Dios le reprende, David asimila la lección y nunca más vuelve a cometer ese mismo pecado. David jamás miró otra mujer que no sea de él para cometer un pecado parecido y jamás atentó contra la vida de ninguna persona de esa manera. O sea que esa fue una lección duradera con David. Cada vez que Dios los reprendía, David se arrepentía de corazón. No era como Saúl, que se creció, que se enorgulleció, que quería depender de sí mismo. David siempre reconoció la mano de Dios sobre él y su grandeza la reconoció David. Así que una gran derrota espiritual para David fue el pecado con Betsabé. La Biblia no lo oculta. La Biblia lo declara tal y como ocurrió. David y Natán, ahí le tenemos la historia, las consecuencias del pecado, la tragedia familiar. Los capítulos 13 al 18 narran los conflictos que surgieron en la familia de David, que estremecieron al monarca. La violencia de su hija Tamar, por su primogénito Acmón, y queda impune. Al revés, ¿verdad? La violencia de su hijo Tamar por su primogénito, no fue, eso es el capítulo Acmón 13. Tamar, por quien fue violada,
Búsquenmelo ahí. Aconteció después de esto que teniendo Absalón fue, correcto. Entonces vamos a corregir aquí. Por su violencia de su hijo, de su hija Tamar, por su Amnón fue el que Amnón, violó a la hermana de Absalón. y hermano. Fue Acmón que violó. No, después Ab- Absalón lo mató. ¿O fue Absalón Absalón? fue quien lo mató, sí, pues, se vengó. Oh, Absalón, sí, ok, está correcto entonces. sí. Perfecto, fue Absalón. Ujú. Está correctísimo. Así que lo dejamos así mismo. Entonces, Acmón, amén, violó a Tamar y se quedó impune. Absalón estaba esperando que David reaccionara y corrigiese a Acmón, pero David, como era su primogénito, lamentablemente David era un padre consentidor. No corrigió a Acmón, y entonces Absalón se levantó y vengó a su hermana, dándole muerte a Acmón. Amén. ¿Está correcto eso? La rebelión de Absalón contra David, aspirando su trono, pues David tampoco fue recto con él. La muerte de Absalón en su intento fallido de ser rey, lamentablemente muere en esa rebelión Absalón. Y luego el otro hijo de él, Adonías, cuando David era viejo, usurpa el trono de David en Primer Reyes capítulo 1. Ese es el que vive con las esposas de David a plena luz del sol, en reverdía. Un hijo cruel, amén, que no respetaba a su padre, amén, hizo esta humillación delante de todo Israel. De esa forma se cumple lo que Dios le dijo a David, que la sangre no se apartaría de su casa y que de su misma familia sería levantado el mal en contra de él. Así que los hijos se peleaban unos con otros, se mataban unos con otros. Absalón, uno de sus hijos, quiso ser rey, y también lo que otros no intentaron hacer. Otros reyes jamás atacaron a David porque tuvieron paz con David. Sin embargo, la guerra vino a lo interno de sus mismos hijos. Absalón primero y luego Adonías segundo, cuando ya David era viejo, quiso tomar el trono. Esas fueron las consecuencias. ¿Hay algunos conflictos de interpretación en esta historia? Sí, hay algunos conflictos de interpretación. Primero queríamos notar uno. En segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23, ¿qué me dice ahí? ¿Alguien puede leerme según de Samuel 6:23? ¿Quién puede leerme, por favor? Amén, pastor. Dígame. 6:23. Sí, ¿Primera Samuel o segunda Samuel? según de Samuel. 6:23. Sí, Dice aquí que y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. correcto. Entonces, vámonos Dice al capítulo 21. Capítulo 21, 21, versículo 8. 21:8. 21:8. Ahí se Sí. levantan los gabaonitas, que Saúl pretendió exterminar a ese pueblo, y los Ajá. gabaonitas piden justicia a David. Y van pidiendo justicia, y David dijo, pensando que era dinero, ¿qué quieren? Ellos dijeron, el asunto no es dinero, ni tampoco el asunto es la vida de los israelitas. Entonces David se comprometió sin consultar a Dios y dijo, dime lo que ustedes quieran que se lo daré. Y le Ajá. pidieron, danos la vida de 7 varones descendientes de Saúl, y nosotros nos vengaremos sobre ellos. Lo degollaremos, lo mataremos en las plazas. Así que David tenía que elegir 7 varones descendientes de Saúl para entregárselos a los gabaonitas para ellos vengarse. Ahí está el versículo. ¿A quién eligió David? Versículo 8. ¿Qué me dice?
Pastor, ¿sí? capítulo 21, versículo 8. 8. Ok, dice, pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de, los cuales ella había tenido de Saúl. Armoni, Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los Ok, cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita. exactamente. Entonces, aquí hay una contradicción. Dijo que tomó 2 hijos de Rispa y tomó 5 hijos de Mical. Mical, hija de Saúl. ¿Y Pero por ya qué aquí en leímos el que 23 Mical dijo? murió sin tener hijo. Ajá. Pero esa otra Correcto. Mical Entonces, no hay será, una pastor. contradicción, no es la misma, porque nada más No es la tuvo misma. hija de Saúl. O sea, Saúl nada más tuvo una sola hija llamada Mical. Ajá. Correcto. Correcto. Entonces hay contradicción. ¿O qué está pasando? Aquí lo que ocurre es que hay un hebraísmo. Es una forma peculiar de hablar de los judíos. Mical, primera esposa de David, nunca tuvo hijos, según dice, según de Samuel 6:23. Saúl la Sí. casó con Paltiel en 1 Samuel 25:14 cuando se la quitó a David. Ahora, Mm, ¿cuántas hijas tenía Saúl? 2. Merab, que era la mayor, y la menor era Mical. La mayor se casó con Ariel Melolita, y la que está ahí, aquí dice Mical, que tuvo con Adriel, hijo de Barzillai Melolita. O sea, ese Meloli. señor que está ahí mencionado es el esposo de Merab, no el esposo de Mical. Mical había muerto y sus hijos fueron criados, perdón, Merab había muerto, que era la primogénita, y Mical crió sus hijos como si fueran de ella. Mm, Entonces dice que tuvo con Adriel, pero Adriel es el esposo de Merab, de Merab, correcto, la primogénita sí. de Saúl. Así que es una forma peculiar de hablar de los hebreos. En sí no eran hijos de ella, sino hijos de crianza de ella, que ella lo había criado porque su hermana mayor había muerto y entonces ella los crió como si fuesen hijos propios. Y por eso mencionan al esposo, Adriel, porque sí eran hijos de Adriel. Pero Adriel tuvo esos hijos, pero fue con su hermana mayor. Amén. Con Merab. Y eso lo encontramos en 2 Samuel 21:8 y también lo encontramos en 1 Samuel 18:19 cuando Merab se casa con Adriel. Amén. Así que no hay contradicción alguna. Simplemente hay una forma peculiar de decir las cosas, de hablar entre los hebreos. Por ejemplo, en la genealogía de Mateo, Mateo capítulo 1, a mí ocurre algo parecido que está en la Biblia. Busquemos Mateo capítulo 1. Amén. Mateo capítulo 1, en esa genealogía, me habla de dónde nació Jesucristo, cuál era el origen de Jesucristo. Y notamos algo curioso en esa genealogía, porque Mateo habla de la genealogía de Jesucristo, y comienza hablando y eh, dice, y Jacob engendró a José. O sea, ¿cómo se llamaba el papá de José? Jacob, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Eso es el versículo 16, Mateo 1:16. Jacob engendró a José. O sea, ¿cómo se llama el papá de José, el esposo de María? Pregunto, ¿cómo se llama el papá de José, esposo de María? Mateo 1:16. Jacob. ¿Correcto? ¿Está correcto ahí? Sí, pastor, sí. Perfecto. Entonces, esa es la primera pregunta. La otra, nos vamos a Lucas, que habla de otra genealogía. Lucas capítulo 3, genealogía de Jesús. Jesús mismo
al comenzar su camino, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Eso es correcto, ¿verdad? José era el papá de María, el esposo de María. Ahora, ¿cómo se llama en Lucas 3:23 el papá de José? ¿De quién era hijo José? Según Lucas 3:23. De Elí. Pero si Mateo dijo que no, que era Jacob, el papá de José, ¿cómo Lucas dice que era de Elí? Pregunto. ¿Hay contradicción? No. Lo que pasa es que Elí era el papá de María y la genealogía de Lucas 3:23 es a través de María. Elí es el papá de María, no de José. Y asimismo, la genealogía de Mateo es a través de José, que son dos genealogías distintas, pero lamentablemente hay un hebraísmo y muchas veces hebraísmo nos puede confundir si no lo sabemos interpretar. A mi suegro lo llama como si fuera mi padre. Amén. Y si yo crío un hijo de alguien, entonces me llama a mí como si yo fuera su padre, pero no es que soy su padre biológico, ni tampoco son mis hijos biológicos. Es una forma peculiar de hablar. Amén. Entonces, por esa razón, no hay contradicción alguna, amén, en este libro que no sea salvable. Hay otras cosas también que señala. Hebreo 13:22 dice que David era conforme al corazón de Dios. Y si David era conforme al corazón de Dios, ¿por qué vemos que falló tantas veces? Es una forma de decir. Lógicamente, también es un hebraísmo. No está hablando que es de forma absoluta. No, no es de forma absoluta, porque nadie puede compararse con Dios de forma absoluta y nadie es tan puro como Dios de forma absoluta, sino que relativamente David era un hombre humilde que su corazón seguía la voluntad de Dios, seguía los principios de Dios. Que David, si pecaba, si cometió un error, sabía humillarse profundamente delante de Dios y arrepentirse de corazón, y que servía conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere expresar la Biblia cuando habla de eso. Otro pecado que cometió David fue el censo del pueblo, que está en el capítulo 24 de Segunda de Samuel, y que también hay un hebraísmo. Decía que muchas veces estudiar un doctorado en Antiguo Testamento no es cosa fácil, porque hay que saber mucho acerca de las costumbres hebreas y hay que saber mucho también sobre el arameo y el griego para poder interpretar correctamente lo que es el Antiguo Testamento. Y lamentablemente hay muchas personas, diríamos, indoctas que andan interpretando el Antiguo Testamento y luego salen a decir que encuentran contradicción en lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento y simplemente es que le falta conocimiento para poder interpretarlo correctamente. Aquí dice, por el capítulo 24 de Segunda de Samuel, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo a Israel y de Judá. O sea, Dios, según de Samuel 24, Dios está incitando a David. Ahora, Primera de Crónica 21. ¿Qué me dice Primera de Crónica 21? Que el libro de Crónica presenta una historia paralela a los libros de Samuel y a los libros de Reyes. Pastor, pero allí Dios lo quería que se hiciera el censo o no. Exactamente, es un hebraísmo también. Es una forma de interpretarlo, porque decía que nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Y si nada ocurre fuera de la voluntad de Dios, el judío pensaba entonces que si ocurrió dentro de la voluntad de Dios, fue Dios que lo mandó. Sí, porque cuando leí esa parte yo estaba confundida porque o sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué Dios dice la lo Biblia? mandó y después se enojó, no sé. Exactamente. ¿Qué dice la Biblia en Santiago? ¿Qué dice?
Si alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco él tienta a nadie. ¿Correcto? O sea, Dios no procura que nosotros caigamos en tentación. No tienen malicia, no tienen malos sentimientos contra nosotros para que pequemos, ni nos insta a pecar. Entonces, en Primera de Crónicas 21, ¿qué me dice? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Entonces, ¿cuál se equivocó? ¿Vieron la contradicción? ¿Quién directamente tentó a David? ¿Dios o Satanás? Satanás. La tentación no viene de Dios. Dios no puede tentar a nadie. Pero sin embargo, en la mente hebrea, la mente judía, si Dios permite una cosa es porque Dios lo consiente. Y por lo tanto es como si Dios lo hiciera. Pero nosotros entendemos que no podemos pensar de esa manera, sino que tenemos que desligar las acciones. Amén. Y tenemos que ver la interpretación a la luz de Primera de Crónica 21:1. Amén. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo a Israel. Amén. Entonces, esa forma de hablar muchas veces nos confunde a nosotros. Es lo absoluto por lo relativo. Entonces, en lo absoluto, como Dios permite, entonces Dios lo hace. Lo absoluto por lo relativo por lo absoluto. Esa variación de las cosas, ese hebraísmo, diríamos, con que ellos se expresaban, muchas veces nos confunde. Es como hay muchos más en el Nuevo Testamento. El que no aborrece padre y madre no es digno de mí. Que la palabra aborrecer, ¿qué significa? ¿Acaso debo odiar a mis padres para yo ser digno de Dios? No, significa amar menos. O sea que es una forma de hablar que muchas veces, como no está en nuestra cultura hablar de esa forma, no la entendemos. Y tenemos que compenetrarnos demasiado en los usos y costumbres de los tiempos bíblicos, que muchas veces no tienen paralelo porque son muy antiguos. Si son de la ley, por ejemplo, y la ley es de los escritos más antiguos, o si son de los libros históricos, los poéticos que son más modernos, ya hay más contexto para uno poder interpretarlo. Pero siempre interpretar una escritura muy antigua para ver el pensamiento de los escritores es algo difícil de realizar. Y recuérdese, la Biblia tenemos que verla como un todo. Y la Biblia se interpreta a sí misma, como dijo Lutero. Sea la Biblia interpretada por la Biblia. No voy a poner mi opinión. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre los pasajes oscuros? Que los pasajes oscuros deben interpretarse a la luz de los pasajes que están más claros. Si un pasaje está oscuro, busquemos aquel que está más claro para poder interpretarlo. ¿Cuál está oscuro? El capítulo 24 de 2 de Samuel. ¿Cuál está claro? Primera de Crónicas 21, que está bien claro. Dice: Satanás se levantó contra Israel y instó o tentó a David para hacer el censo. Y esa es una regla de hermenéutica que tenemos que aplicar. Amén. Entonces el censo del pueblo en sí no fue Dios que instó a David, sino más bien fue Satanás que instó a David a censar el pueblo. Y el mismo Joab se opuso ante ese censo porque no lo vio de buena forma. Censar el pueblo requería mucho tiempo, y requería mucho dinero y demandaría muchos recursos de parte de David y de la casa de David, porque censar el pueblo era reclutamiento forzoso de muchas personas en Israel para hacerlo parte del ejército y aumentar el ejército. Si no estamos en guerra, si estamos en un periodo de crisis, ¿cómo tú vas a reclutar más gente para el ejército sin necesidad? Un censo puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Había que recorrer toda la tierra de Israel, había que reclutar gente aún hasta obligado, metiéndole al ejército, proveyéndole uniforme, proveyéndole armamento al ejército.
y costeando a esos soldados que iban a estar a expensa del imperio. ¿Con qué vamos a mantener tantos soldados? ¿Y cuál es la amenaza que hay? Y el propio Joab le dijo a David, no hagas este mal contra Israel. No hagas este mal. Y Dios lo reprochó. Tú estás confiando en gente. Estás confiando, estás poniendo tu confianza, tu corazón. En vez de ponerlo en mí que te he protegido, lo estás poniendo en un ejército. En armas militares. Y por eso Dios castigó a David. Grandemente castigó a David porque es una muestra de desconfianza en Dios. Amén. No sé si me entendieron de ese lado. Ese censo estaba haciendo una muestra de rebeldía contra Dios, de desconfianza. Dios no lo mandó. ¿Cuántos censos se habían hecho? ¿Cuántos censos Dios había ordenado? Un primer censo le ordenó a Moisés cuando salió de Egipto, cuando estaba en el Sinaí. Otro segundo censo le ordenó a Moisés por mandato de Dios cuando estaban en Moab, en las llanuras de Moab, para contar las fuerzas de Israel que iban a entrar a la tierra de Canaán. Y nunca más Dios ordenó más censo. Ahora David se inventa un censo que Dios no mandó. Amén. Y ahí está la gran falla de David. Un censo que Dios no mandó. Un censo que demostraba la desconfianza de David, ya siendo David viejo. Amén. Parecía como que su fe había flaqueado. Y eso no le gustó a Dios. Amén. Ese censo era una carga económica grande para Israel. Iba a durar mucho tiempo y no era un momento oportuno para hacer el censo porque sería tedioso, sería una carga muy grande para Israel. Entonces, conflictos de interpretación, ya vimos acá, si fue Satanás o fue Dios que tentó a David. No, Satanás, Dios no tienta a nadie. ¿Por qué el censo era malo? Ya vimos por qué. Amén. Era falta de confianza en Dios. Ya David había extendido las fronteras. Israel se había convertido en un poder político respetado. La tierra estaba en paz y no había necesidad de alistar más tropa. ¿Por qué lo hizo? Orgullo, arrogancia, vanagloria, falta de fe, falta de confianza en Dios y poner su confianza en un ejército. Sin embargo, Dios los reprendió duramente. Amén. Y esta es la parte práctica. Aplicación práctica. La historia de David es la historia del Ceniciento. El Ceniciento, ¿verdad? No la Cenicienta, sino el Ceniciento. Del pastorcillo que llegó a ser rey. Del más pequeño en su casa, el octavo hijo de su padre. El más pequeño, inexperto, que estaba atendiendo las ovejas. Aquí un hombre humilde, delicado, inexperto y polvoriento, un hombre menospreciado por su padre, sus hermanos y aún por el mismo Samuel. Y aún falta uno más, otro más. Sí, falta uno, lo busca. Pero donde otros veían un simple pastor, Dios vio a un rey y Samuel le unge como rey a los 16 años de edad. Saúl era ya desechado, pero Dios lo dejó gobernar 14 años más y le dejó también perseguir a David. De esta forma, David es pulido por Dios, llegando a ser el pastor de Israel, un rey que reflejaba el carácter de Dios. Enfoque doctrinal del libro Pecado y Redención. ¿Qué nos enseña este libro de 2 Samuel? Número 1. Cualquiera puede caer, cualquiera puede pecar. Aún un hombre como David, un rey con un corazón íntegro y temeroso de Dios y que fue grandemente bendecido. Su pecado con Betsabé fue grotesco y debe ser una advertencia para todos. No importa quién peque, Dios no se confabula ni tapa el pecado de nadie. 2. Dios no tolera el pecado. Dios no pasará por alto el pecado aún de sus hijos muy amados. Ningún pecado pasará por alto a Dios, sin importar que sea un hombre común o un rey. 3. Dios es clemente para perdonar. Dios perdonará aún a los pecados más atroces cuando verdaderamente nos arrepentimos.
Si quebrantamos nuestro corazón a Dios, si nos arrepentimos de corazón, Dios lo perdona. Pero el curar las heridas causadas por el pecado no siempre borran las cicatrices. ¿Qué significa esta última frase? David pecó, Dios lo perdonó. La pregunta es, ¿y las consecuencias? ¿Siguieron? ¿Siguen las consecuencias? Sí, siguieron las consecuencias. Tuvo que pagar las consecuencias. Tuvo que pagar las consecuencias. Sí. La espada no se apartó de su casa. Un hermano se levantaba contra otro. Ni tampoco la violencia llegó a él a través de su casa. O sea, él tuvo que cultivar lo que había sembrado. El que se mete en droga que piensa que no va a tener consecuencias, a pesar de que Dios lo perdone, tendrá consecuencias. Dañará su cerebro, dañará su familia. Hay consecuencias que aquí se van a pagar. El que es infiel a su esposo, a su esposa, cree que no va a tener consecuencias. Ah, Dios me perdonó. Hay consecuencias. Debes recuperar la confianza de tu pareja, la confianza de tu familia, pero también tienen que saber que muchas veces como consecuencia puede venir la muerte, una veneria o no sé qué otra cosa más. Amén. O hay consecuencias. Hay muchas cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra que pedimos perdón a Dios y pensamos que si Dios nos perdona, ya, Dios te puede perdonar, pero hay consecuencias que pueden seguir sobre tu vida por tu haber hecho una acción que no era propia de ti. Amén. Número 4, el pecado es lo mismo que estamos hablando ahora. El pecado tiene consecuencias naturales. Aún después que David fue perdonado, David cegó lo que había sembrado. La violencia, la sangre jamás se apartaron de su reino. Dios puede perdonar, pero hay consecuencias. Amén. Que cultivamos. Esta es la lección que tenemos de esta historia del segundo libro de Samuel. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, amén. Esperamos en el Señor que hayamos aprendido muchísimo de este segundo libro de Samuel y seguimos entonces ya para la próxima lección con los libros de Reyes. Amén. Que ya sería el reinado de el ascenso de, ¿cómo se llama el segundo rey que sigue? Primero tenemos a Saúl, a David y ahora tenemos al próximo rey monarca que es Salomón. Salomón. Perfectamente bien. La próxima semana seguimos con Salomón. Amén. Y esto está en Primera Reyes y veremos los libros de Reyes en la próxima.